La nova proposta de la Comissió Europea relativa a la prohibició de l'ús de productes fitosanitaris ha encès les alarmes del sector agrari valencià. Aquesta prohibició inclou les denominades zones sensibles, és a dir, aquelles zones verdes obertes al públic com podrien ser parcs o camps esportius. A més, i amb la finalitat de protegir el medi aquàtic, la Unió Europea també proposa prohibir els fitosanitaris en zones properes a llocs d'aigües superficials, com ara arrossars, camps de cítrics i hortes. Això representa el 80% dels fitosanitaris que s'utilitzen normalment als camps valencians. El president de l'Associació Valenciana d'Agricultors ABA Asaja, Cristóbal Aguado, indica que aquesta prohibició multiplicaria els costos i reduiria la producció, amb el conseqüent abandó de camps. A més, la prohibició no aplicaria a països de fora de la Unió els productes dels quals s'importen a España. El proyecto de la Unión Europea de reducir la aplicación de fitosanitarios en amplísimas zonas agrarias donde actualmente tenemos nuestros campos los agricultores es un auténtico despropósito y parece como si volviéramos a la Edad Media cuando los gobernantes desde luego administraban todo sin contar con el pueblo, sin contar con los que de verdad viven en el pueblo, que pisan la tierra y que intentan vivir de una forma digna, cosa que este decreto, esta ley nueva que quiere hacer Bruselas va a impedir. Nos quieren expulsar del campo sin darnos las gracias por los alimentos que hemos producido a lo largo de la vida. Nos quieren destruir nuestra empresa agraria dejándonos a los pies de los caballos sin ningún medio de defensa. Creemos que esta no es la forma. Va siendo hora de que los políticos en Bruselas pisen tierra, que conozcan las realidades, que entiendan que si tenemos una plaga tenemos que defender a las plantas de esa plaga para que la producción que tienen que hacer sea comestible y de calidad. Tienen que entender que hoy no tenemos mano de obra para arrancar la hierba, ni el consumidor puede pagar el precio que saldría esa fruta o esa hortaliza si todo se hiciera a mano, y que tenemos que utilizar lo que la tecnología permite a los agricultores para ser competitivos y rentables. Que los dirigentes europeos que quieren echarnos de nuestros campos, lo que están haciendo es incentivando acuerdos con países terceros, donde utilizan todo lo que aquí quieren prohibir, los productos que aquí quieren prohibir, y desde luego medios de producción sociales de esclavitud prácticamente a los trabajadores de la tierra de esos países terceros. Es indigno que Europa, que quiere marcar un futuro en el siglo XXI de calidad de vida, esté anulando la calidad de vida a un sector primario que lo único que sabe es trabajar y dar garantía alimentaria a los ciudadanos de Europa. Deberían, para dirigir Europa y para legislar en Europa, trabajar unos meses al año en el campo, y así sabrían dónde aprieta el zapato y qué leyes pueden aprovar con sentido común. En total, la prohibició evitaria que es pogueren utilitzar els fitosanitaris en més del 80% de la superfície agrària de la Comunitat Valenciana.